Sean todos bienvenidos un día más al devocional. Para aquellos que no conocen la historia de Sansón, que después de sentirse fuertes, han permitido que sea la carne la que los domine. La carne suele llevar a deseos apasionados y algo así le sucedió a Sansón, que se apasionó en la carne por Dalila y desobedeció a Dios, pues quebrantó la voluntad de Dios, quebrantó los mandamientos y quebrantó el celo por la palabra. Por ello fue un ser que cayó en manos de una mujer y de sus peores enemigos, los filisteos, porque fueron ellos los que prácticamente hicieron cumplir el castigo que iría a recibir por lo que él decidió tener. Le pusieron las cadenas de bronce y ya Sansón, después de tenerlo todo, también lo perdió todo. Que este no sea tu caso. Una palabra para el espíritu con Jenny Joya le trae nueva enseñanza para que sea fortalecido y madurado espiritualmente. El no entender que somos de Dios y que debemos vivir para Él, que su voluntad sea cumplida en cada uno de nosotros, nos hace escuchar cómo hoy he llamado el devocional, la fuerza que perdemos. Hoy la palabra que nos acompaña está en Jueces 16:20 y dice la palabra: y le dijo Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. La historia de Sansón es una de las más conocidas en la Biblia por esa fuerza sobrenatural que lo caracterizaba, pero también por las consecuencias que vivió dado a la inconstancia. Sansón fue un juez de Israel que recibió una fuerza excepcional de Dios para que pudiera derrotar a los filisteos. Pero su ambición, su falta de autocontrol y su afán por las mujeres lo llevaron a la ruina y al final de su vida. Su destino se encontró con tanto enemigo que destruyó la esencia de lo que él era. En este versículo de Jueces 16:20 encontramos tal vez uno de los momentos más dramáticos de la historia de Sansón, donde muestra cómo su destino estaba por ser sellado por el poder de los filisteos y por la ausencia de la protección divina. ¿Cuántas veces usted siente que los enemigos se han levantado con tanta fuerza y que así usted clame y ore y se arrodille, ya no encuentra la respuesta? Para poder entender este versículo bíblico, necesitamos poner en contexto lo que era Sansón. Sansón fue seducido por una mujer filistea llamada Dalila, quien descubrió que el secreto de la fuerza que él portaba tenía que ser descubierto, revelado. Por eso ella, cuando logra su objetivo, decide traicionarlo y lo entregó a sus enemigos. Los líderes filisteos ofrecieron a Dalila una gran recompensa por su traición y finalmente terminaron atrapando a Sansón mientras dormía en su lecho. En este versículo podemos aprender cómo Sansón
después de que es despertado por los gritos de los filisteos que se acercaban a él, y en medio del aturdimiento de su sueño, pensó que él podía escapar una vez más, como tal vez muchas veces pudo escapar, pero no sabía que había perdido todo su poder. Eso que Dios le había asignado como algo excepcional, extraordinario, único para vencer a los enemigos, se lo había quitado sin que él se diera cuenta. Y este es el momento en que debemos reflexionar. Tal vez hemos tenido muchas cosas, mucho poder, mucha posición, mucha riqueza, pero nos hemos distraído y hemos caído. Así le pasó a Sansón. Cuando Sansón cae, después de ver años de victoria en contra de los filisteos, se determina que su inconstancia y su pecado lo llevaron a perder la fuerza divina que lo sostenía y tener que verse en manos de sus enemigos. Aquí lo que hoy la palabra quiere enseñarnos es mostrarnos esa difícil o compleja relación entre elegir lo divino y quedarnos con la inconstancia humana. En Sansón vemos que mientras sigamos los caminos de Dios y nos alejemos del pecado, somos capaces de vivir bajo su bendición, bajo su protección, bajo su respaldo. Pero una vez que nos alejamos de Él, perdemos toda su ayuda y nos encontramos vulnerables ante las consecuencias de nuestros actos. En este versículo también podemos ver que nuestra fuerza no reside en nosotros mismos, sino en Dios. Él es nuestra fuente de fortaleza y debemos aprender a depender de Él en todo el momento, en toda circunstancia, en todo lugar. Así que hoy le digo que a donde usted quiera ir, no vaya en sus fuerzas. Pídale a Dios que a donde usted vaya, Él siempre la acompañe. Necesitamos tener esa nube de gloria sobre nosotros en cada caminar. Y la historia de Sansón nos muestra cómo el pecado podía destruir a aquellos que también habían sido llamados por Dios y que aún tenían una bendición divina, pero su inconstancia los llevó al fracaso, su desobediencia, su poderío, el creer que Él era el capaz, el fuerte, el que todo lo podía, el que sería una vez más que escaparía de manos de los enemigos. Tenemos 3 lecciones claves que nos quiere enseñar este versículo. 1. Debemos ser conscientes de que nuestra fuerza no proviene de nosotros mismos, sino de Dios. Por lo tanto, debemos aprender a confiar en Él en todo momento. 2. Debemos prestar atención a todas las tentaciones de la vida, de la carne, a ese pecado, a ese yugo, a esa cadena que a usted lo esclaviza. Usted tiene que aprender a morir a su carne, renunciar a la carne, a decirle a todo sí, sí, sí. Tome medidas para evitarlas. En lugar de que usted caiga en ella, usted podrá estar perdiendo el alejarse de la gracia de Dios por debilidad. Usted tiene la fuerza para sobreponerse a esos deseos. Y 3, debemos aprender que las consecuencias negativas de nuestros actos traerán problemas, traerán pérdidas. La fuerza que perdemos cuando nos distraemos, cuando no buscamos restaurar esa relación con Dios, que debemos hacerlo a través de ¿qué? Del arrepentimiento verdadero. Entonces, hoy
Es un recordatorio de que el pecado nos puede apartar de la protección y de la bendición de Dios. Que la historia de Sansón nos muestra la importancia de mantenernos constantes en nuestra fe, alejados de la tentación y del pecado. Recuerde que nuestra fuerza y poder vienen de Dios. Él fue el que la asignó, Él la puso. Por eso es que debemos buscar su presencia y su orientación en todo momento. A veces nos creemos invulnerables como Sansón, pensando que siempre podemos superar cualquier desafío. Pero este versículo bíblico hoy en Jueces 16:20 nos recuerda que nuestra fuerza auténtica proviene de mi conexión constante con Dios. Pero cuando yo me aparto de esa fuente, yo me vuelvo vulnerable ante las tentaciones, no tengo la protección y el enemigo se levanta y me pone trampas y me trae problemas. Así que reflexione, porque la próxima vez que sientas que todo está bajo tu control, no olvides que puedes haber perdido todas tus fuerzas porque te las ha podido quitar la protección divina. En YouTube somos Hoy Dios Habla, en las redes como una palabra para el Espíritu. No olvide compartir esta palabra. Somos un ministerio de sanidad y liberación que busca ayudarle a crecer y madurar espiritualmente. Soy su líder espiritual desde Colombia, Jenny Joya.